Gloria a Dios, hermanos, bienvenidos esta mañana en el nombre del Señor, a todos que están aquí en el centro de adoración y también a aquellos que nos ven en línea. Bienvenidos a este servicio dominical. Damos gracias a Dios por su presencia, que hemos alabado, verdad, al Señor, que es digno de que nosotros le demos la gloria. Vamos a orar para entrar en la palabra esta mañana. Ahí usted está en su hogar, saque su Biblia, tome tiempo para ir por la palabra con nosotros. Padre, en esta mañana, Señor, nos entregamos en tus manos. Te damos gracias por tu presencia aquí. Gracias, Señor, que nos has impulsado para adorarte, para alabarte, Señor. Perdona cualquier pecado, Dios, que haya entre el pueblo, que, Señor, no permita que tú vengas, Señor, en una plenitud hacia cada uno de nosotros. Por la sangre de Cristo Jesús, gracias que tú has salvado, Señor, tú has restaurado nuestras vidas. Y en este momento, Señor, pedimos que el Espíritu Santo venga y nos guíe en la palabra, Señor, que podamos entender tu palabra para nosotros este día. Y gracias, Señor, porque tú estás presente para dar esa palabra y para que esa palabra tenga efecto en cada corazón de tus hijos. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Unge mis labios, Señor, para hablar y decir solo aquello, Señor, que edifique a tu pueblo conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, para ti sea toda la gloria y la honra. Amén y amén. Gloria al Señor. Si trajo su Biblia esta mañana, ábrala conmigo en varios lugares. Primero a Colosenses, capítulo 3, el libro de Colosenses, y también el libro de Santiago, el capítulo 3, Colosenses 3, Santiago 3. Y también prepare el libro de los Salmos, porque vamos a ir al Salmo 84. Sabe que hoy estamos viviendo en tiempos peligrosos, tiempos que la Biblia nos dijo que vendrían en los últimos tiempos antes de la venida de Cristo. Y no son quizá exactos, pero vamos hacia una época de tiempo que se ha repetido en la historia, en el tiempo cuando Daniel, el profeta, cuando Sadrach, Mesach y Abednego vivían, ¿verdad?, en la esclavitud en una cultura babilónica. Ahí donde los dioses falsos se habían elevado, donde el rey, el Estado, demandaba, ¿verdad?, una obediencia total a ellos. Nosotros estamos viviendo en ese tipo de tiempos y vamos así. Así como ellos tuvieron que mantenerse firmes en medio de esa cultura babilónica, esa cultura de dioses falsos, los hijos de Dios tuvieron que mantenerse firmes. Dios a nosotros también nos ha provisto, dice la Biblia, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por el poder divino de Dios. Lo encontramos eso en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Así que Dios nos ha dado el secreto, si puedo decir así, para vivir la vida cristiana en medio de un mundo, ¿verdad?, como era la cultura babilónica de ese tiempo, en un mundo donde el mundo se ha apartado tanto de las cosas de Dios que ahora vemos y nos preguntamos por qué está pasando estas cosas, ¿verdad?, en este tiempo. Y la vida cristiana se nos ha dado para empoderarnos, para vivir en medio de un mundo tal como este. Todos podemos vivir una vida tranquila cuando no hay problemas, ¿verdad?, externos. Pero cuando hay tiempos peligrosos, se nos llama a nosotros como discípulos de Jesús para vivir una vida que agrada a Dios, no importa lo que el mundo a nuestro alrededor esté haciendo. Y Dios nos ha empoderado por medio del Espíritu Santo para vivir una vida piadosa, ¿verdad? Una vida, ¿verdad?, que agrada a Dios en todo por el poder divino del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo podemos nosotros vivir este secreto de la vida cristiana para estar progresando, si puedo decir así, en la gloria de Dios? Y la primera cosa, pienso yo, que es debemos de prestar atención. Todos digan atención. Debemos prestar atención a Dios y a las cosas divinas, porque hay muchas voces en el mundo, ¿verdad?, caído, que nos están llamando. Hay muchas cosas que nos quieren quitar y robar el tiempo y el testimonio que Dios nos ha llamado a tener en medio de un mundo caído. En Colosenses capítulo 3, vamos a empezar en el versículo 1, Pablo escribe aquí acerca de, como digo, prestar atención en estos tiempos y nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo,
O sea, está diciendo, si eres realmente un seguidor de Cristo, si estás vivo, como acabamos de cantar, ¿verdad? Vivo por ti, Señor. Si hemos resucitado con Cristo, si somos verdaderamente genuinos cristianos, Pablo dice, busca las cosas ¿de dónde? De arriba. Busca las cosas celestiales, las cosas que vienen de Dios, de arriba. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, o sea, muerto a lo terrenal, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es una frase muy importante. Tu vida, mi vida en Cristo, está escondida. O sea que nosotros debemos de vivir de una manera, como digo, el secreto de la vida cristiana, vivir de un escondite, si puedo decir así, donde nuestra vida está protegida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, Pablo menciona, se manifieste, o sea, cuando Él regrese, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde? Y nos dice dónde. ¿Dónde es arriba? Dice el versículo 1, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, donde Él está, ¿verdad? En autoridad y en poder, reinando ahora. Y nos dice, pon tu mirada. O sea, pon atención a las cosas de arriba, no la de las tierras. ¿Por qué? Porque en la tierra, lo terrenal, todo aquello que no agrada a Dios, el Dios en un día va a destruirlo todo. Dice, porque tú has muerto y tu vida está escondida en Cristo. Y otra vez hago énfasis en esto. Vivimos de una vida escondida. No que nos escondemos de la gente, no. Pero vivimos una vida que el poder de nuestra vida no viene de lo que la gente puede observar. Viene de un poder interno, que es el poder del Espíritu Santo. Puede decir amén. Esa vida escondida con Cristo, dice, cuando el Señor venga, se manifestará con Él en la gloria. Así que nosotros tenemos que vivir esta vida escondida con Cristo en Dios, pero para muchos esta vida se ha perdido. Vivimos más una vida visible, o sea, donde no hay una diferencia entre nosotros y la gente mundana como ellos viven. Pero aquí, una vez más, el apóstol Pablo nos lleva a prestar atención. Pon tu mirada, o sea, enfócate en las cosas de arriba, no tanto en las cosas terrenales, porque tú has muerto y tu vida está escondida. Ahora, el apóstol Pablo aquí nos da esas instrucciones, pero también el apóstol Santiago, quiero que vayamos a Santiago capítulo 3, nos da instrucciones acerca de cómo vivir nuestra vida del reino, y que esas instrucciones del reino no las encontramos en la tierra. Estas instrucciones para vivir la vida cristiana como Dios nos manda, viene de arriba, viene del cielo. Y dice Santiago aquí en el capítulo 3, verso 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre esa sabiduría que tiene, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Quién es sabio entre vosotros? Hace la pregunta el apóstol Santiago. Muestra esa sabiduría. ¿Y cómo mostramos esa sabiduría? ¿Qué clase de sabiduría nos ha impartido Dios o ha hecho Dios disponible para nosotros? El verso 17 nos dice que la sabiduría de lo alto, acuérdese, pon tu mirada ¿dónde? Arriba del cielo, de donde viene la sabiduría que necesitas tú para vivir esta vida agradable a Dios. Y esa sabiduría de lo alto tiene varias características. ¿Cuáles son? Bueno, es una sabiduría pura. No es una sabiduría contaminada como la sabiduría del mundo. Es una sabiduría pacífica que ama la paz. Una sabiduría que ama la amabilidad, el amor, benigna, es buena.
es llena de misericordia y de buenos frutos. Alguien dice, ¿cómo sabe si una persona está viviendo en la sabiduría de Dios? Mire los frutos. ¿Qué clase de fruto tiene? ¿Es amable? ¿Es bueno? ¿Es lleno de misericordia? ¿Tiene buenos frutos? ¿Verdad? Dice, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, una vida que se está viviendo, ve, actual, de aquel lugar escondido en Dios, de aquel lugar, ¿verdad?, donde no vemos al mundo para ver cómo debemos de vivir. Vemos a Dios, vemos hacia arriba, vemos a la sabiduría que viene de lo alto, que nos ha sido revelada en la palabra de Dios. Hay muchas cosas en nuestra vida que nos impiden que vivamos a través de este poder de la sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Porque es que muchos creyentes no vivimos por la sabiduría que viene de lo alto, que Santiago acaba de describir así, aquí en estos versículos. Y esto es que vivimos una vida que carece de gozo, una vida que carece de alegría de estar en el Señor, de ser personas salvas. Yo te hago esa pregunta, ¿tú estás alegre de que eres salvo? ¿Tienes gozo en tu vida porque sabes y conoces que Cristo es tu Señor? ¿O simplemente vives la vida cristiana, verdad, sin gozo? Y yo creo que muchos hemos perdido esa sabiduría que Dios ha impartido a nuestra vida de lo alto y no vivimos una vida de gozo porque nuestro gozo está condicionado por las cosas que tenemos o que nos faltan en nuestra vida. Estamos tan, ¿verdad?, como el mundo, prestos en buscar lo terrenal. Y cuando carecemos de ello, como que vivimos una vida frustrada, una vida sin gozo. Vamos al Salmo 84, conmigo, vamos al versículo 1 del Salmo 84. El salmista aquí dice, cuán amables, versículo 1, son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Dice David, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y creo que cuando el salmista está escribiendo este salmo, está viendo, ¿verdad?, el templo de Dios y ve las aves que están arriba, que han sus nidos en las columnas del templo. Y dice, Señor, la golondrina, el gorrión, haya su casa. Dice, aquí en tu templo, en tus altares, oh Jehová, Rey mío y Dios mío. Pero dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre, o sea, bendecido el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Aquí el salmista nos dice algo acerca de aquellos que anhelan al Señor, que anhelan estar cerca de Dios. Y dice aquí, Señor de los ejércitos, oye mi oración. Hace esa petición, Señor, escucha cuando oro, Dios de Jacob. Yo no sé cuántos de nosotros, ¿verdad?, cuando oramos y que no sentimos que tenemos respuesta, ¿cuál es el procedimiento nuestro? Nos desanimamos, perdemos el gozo. ¿Qué sucede contigo cuando no parecen tener respuestas, verdad, tus oraciones? Pero aquí dice que aquel que se acerca al Señor, dice en el versículo 6, que atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. O sea que en lugar de solamente lágrimas, y todos hemos llorado, todos hemos pasado tiempos de dolores, pero el hombre que está cerca de Dios, la mujer que está cerca de Dios, dice, hace un cambio, una transformación. ¿Cómo podemos transformar aquello que externamente quizás no sea a causa de gozo, para vivir en medio de esas situaciones con el gozo del Señor? Tiene que haber un cambio. Y el versículo 7 dice, ¿por qué hacen eso?
aunque atraviesan el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, irán de poder en poder. O sea que van incrementando. No porque lo externo los está empoderando, no, sino que el poder de Dios, porque dependemos del poder del Espíritu Santo en nosotros. Señor, todo por fuera no se ve bien, pero gracias porque tú me has empoderado para vivir con el gozo del Señor, empoderados de poder en poder, dice, y verán a Dios en Sión, o sea, en su morada. Y luego dice, y oran y piden a Dios, escucha mi oración. Pero aquí dice que ellos van de poder en poder, o sea, de fuerza en fuerza, dice otra traducción. Pero ¿qué es su fuerza? ¿Qué es la fuerza de este creyente que se ha acercado a Dios? Nehemías 8:10 nos dice, el gozo del Señor es tu fuerza. La última parte. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y te hago esta pregunta esta mañana. ¿Tú te has fortalecido en el Señor? Si te fortaleces en Jehová, dice la Biblia aquí, que el gozo de Él se manifestará en tu vida. Muchos de nosotros, perdemos el gozo porque todavía andamos buscando las cosas de la tierra. Todavía es lo más importante para nosotros, en lugar de poner nuestra mirada arriba, donde Cristo está sentado. Sí, todavía tenemos que vivir en esta vida, todavía tenemos que pasar las cosas en esta vida y enfrentar las cosas que vienen. Pero eso nunca nos debe de robar el gozo del Señor si nuestro gozo no está en las cosas. Si tu gozo está en las cosas, cuando esas cosas falten, tu gozo se va a ir. Miren lo que dice David en el Salmo 51, el verso 12. Y quiero leer eso de la Biblia de las Américas. Dice, restitúyeme el gozo de tu salvación. Si tú has perdido el gozo del Señor porque has puesto tu mirada en lo terrenal y no tu mirada arriba, puedes pedir al Señor, restitúyeme, Señor, el gozo de tu salvación. O sea, hazme agradecer con gozo de que tú me has salvado. Y por eso le hice esta pregunta, ¿eres tú alegre? ¿Tienes gozo? ¿Que eres salvo? ¿Que conoces a Cristo? Si no lo tienes, pídele al Señor ese gozo. Dios te ha empoderado para vivir una vida de gozo, no importa lo que estés pasando en este momento. Y todos tenemos situaciones, todos tenemos problemas. Por eso dije, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos viviendo en una cultura babilónica donde más y más el mundo se aparta de las cosas de Dios, de las cosas buenas. Y en lugar de deprimirnos, debemos de vivir de una manera que el gozo del Señor nos empodera para dar testimonio a este mundo que está perdido. Restitúyeme, dice David, el gozo de tu salvación y susténme con un espíritu de poder. ¿Y qué espíritu de poder se refiere David? En el versículo anterior, versículo 11, él menciona el Espíritu Santo. Señor, restitúyeme el gozo, sosténme con un espíritu de poder. Y note que aquí el espíritu de poder, el espíritu de Dios, se conecta o se identifica con el gozo de la salvación en el creyente. Dios lo hace a través de su Santo Espíritu. En Isaías 12, el verso 2, dice Isaías, he aquí Dios es salvación mía. Acuérdese, restitúyeme ¿qué? El gozo de tu salvación. Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Jehová quien ha sido salvación para mí. ¿Quién es nuestra salvación? Es Cristo, es Jehová, ¿verdad? Y dice, Jehová es mi salvación. Entonces, ¿qué es la fuerza de mi salvación? ¿Cuál es el secreto, si podemos decir así? Es el gozo de esa salvación. Ese gozo de esa salvación es ¿quién? Es Jehová. Es Dios mismo. Note, no son las cosas, sino que es Él mismo. Y creo que este es si puedo decir así, la base, la única base para un gozo duradero. Si tú quieres que tu gozo permanezca, no importa las circunstancias externas, necesitas una base para ese gozo que no puede ser quebrantado. Es un gozo duradero, un gozo inquebrantable. Y esa base la encontramos nosotros explicada en la Biblia. Vamos a indagar de esto un momentito esta mañana. Sabe que Jesús es el ejemplo para nosotros
en todas las cosas. Puede decir amén. Jesús es mi ejemplo para todas las cosas. Ahora, en la historia de la redención, cuando hablamos de Dios salvar al pueblo, salvar al mundo, en esa historia de la redención, ¿quién es el héroe de la redención de Dios? Es Cristo. Dígalo a voz alta, Cristo. Cristo es el héroe de la redención, del plan de la redención, de la historia de la redención de Dios. Pero hago esta pregunta: ¿qué clase de héroe era Jesús? ¿Cuál es tu pensamiento acerca de Jesús? ¿Era causa Jesús un hombre alegre o un hombre triste? ¿Cómo vemos a Jesús? Tiene mucho que ver cómo nosotros entonces vivimos nuestra vida, porque si nos identificamos con Él, Él nos pone el ejemplo cómo debemos nosotros entonces vivir. ¿Qué clase de héroe era Jesús? Vamos a ver esto en Hebreos capítulo 2 y vemos, la Biblia nos enseña que la obra de Cristo le causó a Jesús tanto pena como gozo. Lo repito, la obra que Jesús hizo le causó a él no solo pena, sino también gozo. En Hebreos 12, el escritor nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué sucedió? Dígalo a voz alta. ¿Qué sucedió? Sufrió la cruz. Así que vemos que Jesús era el héroe de la redención de Dios, pero Él pasó tiempo de sufrimiento. Sufrió la cruz. Dice, menospreciando el oprobio. Vemos ahí, el oprobio, ¿verdad? El rechazo. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que vemos que Jesús sufrió, ¿verdad? El ser menospreciado, sufrió ese oprobio, sufrió la cruz, sufrió por nuestro pecado. Jesús era un hombre, ¿verdad?, de sufrimiento. Y por eso dije que la obra que Él vino a hacer le causó tanto pena como gozo. En Isaías 53, la Biblia nos da otro testimonio acerca de este héroe de la redención de Dios. ¿Qué clase de héroe era? ¿Y qué es nuestra mirada? ¿Qué es nuestro pensamiento de Jesús? Tenemos que ir a la Biblia porque ahí nos da la verdad. Jesús era un hombre de sufrimiento. Mire el versículo 3. Dice, despreciado, hablando de el Mesías que iba a venir a dar su vida por el pueblo. Despreciado. ¿Tú has sido despreciado en algún tiempo? Quizá a todos nosotros en algún tiempo alguien nos ha despreciado. Pero no quizá como Jesús. Despreciado por todo el pueblo a quien Él vino a salvar. Y desechado entre los hombres. No solamente lo despreciaron, sino también lo despidieron, lo desecharon como si no tuviera ningún valor. Varón de dolores. Vemos la descripción tan gráfica de Jesús. Hombre de dolores. Experimentado en quebranto. Él experimentó el quebranto, ¿verdad?, que vino sobre Él al ver al pueblo en tanta necesidad, perdido, apartado de Dios. Y dice, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Despreciado, desechado, hombre de dolores, quebranto, menosprecio, ¿verdad?, no estimado. Ahí vemos, ¿verdad?, un ser enteramente rechazado por aquellos a quien Él había venido a traerles buenas nuevas. Despreciado, menospreciado y desechado. ¿Qué clase de héroe era este Jesús? Bueno, un hombre experimentado en dolor. Y por eso dije que Él no solamente experimentó gozo, sino también la pena y el quebranto. En Lucas capítulo 10, vamos ahí, Jesús envía a sus discípulos en su ministerio a salir y a predicar y a dar el mensaje del reino. Y dice la Biblia que Él les dio autoridad sobre los demonios para que echaran fuera demonios, todo poder satánico que estaba impidiendo al mundo, ¿verdad?, en ese tiempo. Y dice, volvieron los 70 con gozo, verso 17, diciendo, Señor,
Escuche, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero note aquí en el verso 17, cuando los 70 regresaron después de haber se asignó la tarea de salir y se les dio autoridad. Y Jesús les dice, cuando ustedes salieron y llevaron esa autoridad, yo vi a Satanás caer del cielo. Les he dado autoridad sobre todo poder del enemigo. ¿Y qué causó en ellos? ¿Qué influencia tuvo en ellos? Dice que cuando ellos regresaron ¿con qué? ¿Con qué? Con gozo. ¿Y por qué tenían gozo ellos? Porque ellos habían usado el nombre de Jesús para liberar gente y dice, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos estaban emocionados porque la autoridad espiritual que Cristo les había otorgado estaba obrando cuando ellos habían salido. ¿Y estaban qué? Gozosos. Pero acuérdense, gozosos por alguna cosa que ellos tenían, que se les había dado. Y Jesús les dice, yo les he dado autoridad sobre todo potestad del enemigo y fuerza del enemigo. Verso 20, pero no se regocijen, dice, de que los espíritus se sujetan a ustedes, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Dice, no te regocijes en lo que ves externamente, porque muchas veces nosotros, como digo, nos gozamos de las cosas que Dios hace, pero cuando no vemos eso, ¿qué hacemos? Nos deprimimos. Pero el Señor dice, es mejor regocijarte no en lo que tú estás haciendo, aunque sea en mi nombre, aunque sea con mi autoridad y poder. No te regocijes tanto en eso, regocíjate que eres salvo. Regocíjate que tu nombre está escrito en los cielos. En eso debes de regocijarte. Y verso 21, y quiero que veamos aquí el ejemplo de la vida de Jesús. Porque aquí vemos el héroe de la redención. Aquí vemos a Jesús, qué es lo que a él le daba gozo. Y dice en el versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó. Note eso en su Biblia, en el Espíritu. O sea, el gozo, una vez más, repito, es el poder que Dios nos da interno por el Espíritu Santo para poder vivir nosotros en un mundo caído cuando todas las cosas externas quizás no nos den gozo. O quizás cosas que externas nos dan gozo, pero no debe de estar nuestro gozo firmemente plantado en aquello que está afuera. El Señor dice, mejor que tu nombre está escrito en el cielo. Y Jesús se regocija. Pero qué interesante, porque al considerar esto vemos que Jesús se regocija en el Espíritu. Y note, y aquí vemos un poquito de qué era el regocijo de Jesús según lo que él dice. Y el Señor dijo, verso 21, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y note que no dice, porque yo les di autoridad y ellos salieron y los demonios se sujetaron a su nombre. Note que el Señor no se regocijó por eso. Él dio gracias al Padre por algo totalmente diferente. Y dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Note, sí, Padre, porque así te agradó. Ahora, Cristo se regocija en el Espíritu por varias cosas. Primero, porque el Padre escondió las cosas espirituales de aquellos que se consideran sabios en sí y entendidos. Gracias, Señor, que lo que tú haces
no se lo has revelado a todos. No se lo has revelado a los sabios del mundo, a los entendidos del mundo. ¿Se las ha revelado a quién? A los niños, aquellos que realmente no saben mucho. ¿Por qué? Porque esto te agradó a ti. Note en lo que Jesús se agrada, en lo que le agrada al Padre. El agrado del Padre es el gozo del Hijo. Y aquí vemos que la base del gozo duradero de Cristo, la base del gozo inquebrantable de Cristo, estaba en la soberanía electiva de Dios. ¿Y por qué digo soberanía electiva de Dios? Porque el Padre eligió a quién se lo iba a revelar y a quién no se lo iba a revelar. Y por eso Jesús dice: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque tú escondiste estas cosas, verso 21, y las has revelado. Tú escondiste para estos y se las revelaste a estos. O sea, él estaba diciendo: te alabo, Padre, porque tú eres Dios soberano. Y note que no dijo: ¿por qué, Señor Padre, no se las revelaste a todos? Porque esto es algo bueno, de que salgan y echen fuera demonios. ¿Por qué es que no se las has revelado a todos, Señor? Para que todos puedan salir. No, dijo: Señor, te doy gracias, porque tú eres un Dios que haces conforme como a ti te place. Y eso le agradó a Jesús. Yo te hago esa pregunta: ¿tienes tu gozo en todo lo que Dios ordena? ¿Te da gozo a ti en que la voluntad y el propósito electivo de Dios se traiga a cabo? ¿Sabe que hay algunas personas que se han ido de nuestra congregación porque enseñamos los propósitos electivos de Dios? Y aquí Jesús se regocija por ello. Señor, tú se los revelaste a estos y no a estos. Y te alabo. Qué extraño, ¿no? Que Él, en lugar de decir te alabo porque mis discípulos salieron y echaron fuera demonios. Porque acuérdense que Él les dijo: no se regocijen en eso. Regocíjense que ustedes tienen una relación con el Padre. Sus nombres están escritos en el cielo. En eso regocíjense, que son hijos de Dios. Te doy gracias, Padre, porque has revelado esto. No a los sabios y a los entendidos, se lo revelaste a los niños. ¿Qué le reveló? El propósito electivo de Dios. Y luego dice en el versículo 22: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Padre, te doy gracias porque tú revelas quién eres. Tú revelas quién soy yo, pero no a todos. Yo revelo quién eres tú, pero no a todos, sino a aquellos a quien el Hijo lo quiera revelar. Otra vez, propósito de Dios. Porque nosotros diríamos: pero ¿por qué Dios no mejor se lo revela a todos? ¿No sería mejor que se lo revelara a todos? No. Porque Él no quiso hacer eso. Él quiso hacer y actuar hacia el mundo en su soberanía. Y el Hijo dice: Padre, te adoro, Señor del cielo y de la tierra. Porque tú has limitado a quien te revelas, y a quien tú revelas al Hijo, y a quien el Hijo quiere revelar al Padre. Los propósitos electivos de Dios. Pero si tu gozo y mi gozo están en las cosas, repito otra vez, cuando las cosas esas falten, nuestro gozo se va.
Pero si nuestro gozo está arriba, si nuestro gozo está en quién es el Señor y qué es lo que hace el Señor, si mi gozo está en su soberanía, tú haces, Señor, como a ti te place. ¿Por qué? Porque tú eres Señor del cielo y de la tierra. Y Señor, tú revelas a quien a ti te place. Verso 23 dice, y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros ven. Mire, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven. ¿Qué vieron? Que cuando ellos salieron en el nombre de Jesús, tenían autoridad y poder sobre los demonios. Y dice, bienaventurados vuestros ojos porque ustedes ven esto. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros ven y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Otra vez, Señor, tú no permitiste que estos oyeran, pero estos mis discípulos, tú les permitiste que oyeran. Y yo te digo esto, si tú puedes oír la voz de Dios, si tú tienes conocimiento de la revelación de quién es Dios y quién es Jesús, tú debes de dar gracias a Dios con gozo. Porque Jesús se regocijó en eso. Que sus discípulos, Señor, se les había revelado lo que otros, ni reyes ni profetas, no se les permitió ver ni oír. Pero a ti se te ha permitido. Y por esa soberanía amorosa de Dios sobre tu vida, tú deberías tener gozo. Señor, yo no sé por qué no lo has querido revelar a todos, pero yo te doy gracias porque lo has revelado a mi corazón. Tú y yo podemos creer porque Dios nos ha dado esa habilidad. Puedes decir gloria a Dios. Y aquí encuentro yo el gozo, la base del gozo más bien de Jesús, duradero, inquebrantable, aunque Él era un hombre experimentado en quebranto, en desprecio. Ya lo vimos ahí en Isaías 53. Pero aquí está Él con el gozo. Padre, te alabo y glorifico tu nombre. Se regocijó, dice ahí el versículo 21, en el Espíritu. Se regocijó en el área espiritual. ¿Por qué? Porque aunque Él veía externo, lo que Él daba gracias a Dios era al Padre, porque el Padre había revelado esto a sus discípulos. Vamos a Hebreos capítulo 12. Si nuestro gozo está en las cosas, cuando las cosas se nos quitan, también perderemos nuestro gozo. Pero aquí en Hebreos 12, quiero leer esto, versos 7 y 11. Dice, si soportáis la disciplina, dice el escritor, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible y de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ninguna disciplina al presente, dijo, parece ser causa de gozo. El Señor pasó esos tiempos donde no había mucho gozo o cosas por la cual tener gozo externo. Estaba quebrantado, había experimentado el desprecio, todo eso que causa pena, dolor. Pero Él nunca perdió su gozo. ¿Por qué? Porque su gozo interno estaba atado al Padre y al corazón del Padre. Estaba atado a las cosas de arriba. Él no tenía su poder, ¿verdad?, del mundo. Su poder era de arriba. Su sabiduría era de lo alto, venía del Padre. Y aquí nos dice, a veces nosotros pasaremos tiempos de disciplina por Dios y no serán causa de gozo. Pero si nosotros nos dejamos ejercitar por esa disciplina, dice después trae un fruto apacible. Luego produce algo bueno en nuestras vidas. Como digo, a veces hay cosas en nuestra vida que pasamos que no
nos traerán mucho gozo externo. No podemos estar, la gente quizás nos verá y no nos verá como que tengamos mucha felicidad por lo que nos está pasando, pero hay un gozo que está en nosotros, que no perdemos esa fe, que no perdemos ese gozo, que no perdemos esa paz, porque sabemos en quién hemos creído y cuál es la base de nuestro gozo. Nuestros nombres están escritos en el cielo. Y yo no sé y no puedo explicar todo quizá lo que esté pasando a mi alrededor, pero una cosa sí sé, Cristo está conmigo. Puede decir gloria a Dios. Aleluya. En Juan capítulo 11, leí ahí en el Salmo 84 donde el salmista dijo: Señor, escucha mi oración. Escucha y contéstame, oh Dios de Jacob. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando Dios aparentemente no llega a tiempo? Aparentemente no contesta la oración que le hemos estado haciendo y buscando nosotros respuesta para quizás salir de alguna tristeza o alguna depresión, para tener gozo. Digo, el gozo no viene de lo externo, hermano. El gozo viene de adentro por el poder del Espíritu. De hecho, el gozo es un fruto del Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, aquí en Juan capítulo 11, leemos la historia de cuando Jesús se tardó en venir a Betania, ¿verdad? Donde estaba Lázaro enfermo. Y Jesús tardó porque tenía un propósito. Pero Marta y María, las hermanas de Lázaro, estaban, ¿verdad?, muy atribuladas porque su hermano estaba enfermo hasta el punto de muerte. Y sabemos entonces que Lázaro murió. En el verso 20 leemos, dice que cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: note, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, si hubieras estado, mi hermano no habría. Como un poquito como que Marta aquí se está quejando, quizá de un poquito de resentimiento en su corazón. Si hubieras estado, no hubiera pasado esto. ¿Y cuántos de nosotros en nuestra vida a veces hacemos y tomamos esas actitudes? Porque hemos perdido el gozo de nuestra salvación, porque lo que estábamos esperando no ha sucedido como nosotros pensábamos, y le decimos al Señor: si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Si tú hubieras contestado mi oración, esto no hubiera pasado. Porque nuestro gozo lo estamos haciendo dependiente de cosas, y no porque nuestro corazón está conectado al corazón de Dios. Señor, si hubieses estado, mi hermano no habría muerto. Si solo tú hubieras venido más a tiempo, esto no hubiera pasado. Pero déjeme decirle, hermano, Dios nunca llega tarde y nunca llega temprano tampoco. Él siempre llega a tiempo, porque Él determina propósitos que a veces nosotros ignoramos. Pero aquí vemos a Marta un poquito quizá resentida, porque el Señor para ella llegó tarde. No había gozo en su vida. Estaba afectada por la muerte de su hermano. Y quizá que a todos nos hubiera afectado la muerte de un ser querido. Pero una vez más hago la pregunta: ¿cómo debemos de vivir nosotros nuestra vida en Cristo? ¿Cuál es el secreto de vivir la vida sin resentimientos hacia Dios, sin quejas hacia Dios, sabiendo que nuestro gozo es el gozo del Señor? Es Él mismo que es nuestra salvación. Él es nuestra fuerza. Y el gozo que Él produce en nuestra vida es interno. No depende de las cosas externas. El mundo siempre está alegre o en gozo cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas no van bien, pierden toda alegría y todo gozo.
el creyente no debe ser así. Jesús pasó tiempos de desprecios, tiempos de malentendidos, mal acusado, rechazado, despreciado, pero Él nunca perdió el gozo de caminar con su Padre y ver hacia Él siempre para todo lo que Él tenía que hacer. En segunda de Samuel, vamos a segunda de Samuel, encontramos una historia del rey David. Usted sabe que el rey David cometió un pecado como rey hacia la esposa de otro hombre, con Betsabé, y dice la Biblia que el Señor al fin descubrió eso por el profeta Natán. Y dice en el capítulo 12, en el verso 14, le dice el Señor por el profeta: mas por cuanto con este asunto, o sea, su adulterio, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y se enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Acuérdense, él era el rey. Estos eran actos indignos de un rey, que se tire al piso, a la tierra, toda la noche acostado, ayunando, rogando a Dios por el niño. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Eso es indigno de un rey. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. Y cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David, note, se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Ve, David reconocía: Dios no tiene que ser compasivo conmigo, porque yo he pecado en contra de Él. Pero él rogaba a Dios. Y tal vez en la compasión de Dios, Dios perdone mi pecado y no atribuya esta consecuencia al niño. Y quizá en esa compasión dice: el niño vivirá. Verso 23, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y vemos aquí que la reacción de David fue la reacción que todo creyente debemos de tener cuando las cosas que nosotros creemos que deben hacer, o pensamos que Dios va a hacer, o que Dios puede hacer, pero no las hace. David se levantó, y me gusta esa expresión ahí en el versículo 20. Se cambió, se levantó, se ungió y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Y adoró a Dios. Solamente un creyente que conoce el corazón de Dios, que tiene una relación íntima con Dios, que reconoce a Dios como mi salvación,
que reconoce a Dios como soberano sobre todas las cosas. Por eso se regocijó Cristo en el Espíritu cuando dijo: Padre, te doy gracias porque la revelaste a quien tú quieres. No le reclamó al Padre, le dijo: Señor, ¿por qué no se la revelaste a todos? Mira qué bueno que se la revelaste a mis discípulos y ellos salieron. Mira todo lo bueno que hicieron, Señor. ¿Por qué no se las revelas a todos para que todos salgan? No le quiso dar a él instrucción al Padre cómo hacerle. Y nosotros a veces queremos hacer eso. Pero David, aquí algo interesante, David reconoce que el niño está en esa condición por su pecado. Y no demanda a Dios que Dios haga lo que Él quiere. ¿Y cuántos de nosotros a veces venimos a Dios de esa manera, demandándole a Dios que haga como nosotros queremos? Y si no lo hace, nos enojamos con Dios, perdemos el gozo, porque nuestro gozo está en otras cosas. Pero el gozo de David estaba en su relación con el Señor. No porque era rey, no porque él tenía privilegios que otros no tenían. Él sabía que él, como cualquier otra persona, tenía que venir delante de Dios con humildad. Y por eso él se postró en la tierra. Era el rey. Y los consejeros de él, los que estaban a su alrededor, quisieron levantarlo. Pero el rey no debe estar así. No quería oírlos. Pero él estaba rogando a Dios, estaba orando a Dios. Que tu compasión, Señor, ten misericordia de este niño. Y cuando sucedió aquello que él no buscaba, se levantó, se bañó, se cambió, se ungió. Note, no fue todo sucio y voy a ir a la presencia de Dios. Tuvo respeto de Dios. Antes de ir al templo se cambió, se ungió, se lavó, se cambió de ropa y fue delante del Señor, de la casa, y adoró a Dios. ¿Cómo pudo adorar a Dios? Habiendo perdido aquello por el cual él rogaba. Porque el gozo de David no estaba en otras cosas más que en su relación con Dios. Y él sabe, Dios es compasivo, pero también es justo. Y la compasión de Dios no se demanda. Uno se humilla delante de Él para rogar por ella. Pero Dios dijo, ese niño morirá. Pero algo muy interesante que a mí me llama también la atención. Sigue diciendo el verso 24 y 25. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Salomón. Y a este Jehová amó. Cuando estaba leyendo eso me impactó tanto que Dios no simplemente le dijo, no, tu pecado ha ocasionado esto y ese niño morirá. Pero que Dios torna y le da otro y le dice a este amado. Y Salomón vino a ser uno de los reyes más grandes. El hombre que fue más sabio, excepto por Jesús, que jamás existió. Escribe la sabiduría, la literatura de sabiduría en la Biblia, como son los proverbios, muchos de los salmos, el cantar de cantares. Dios le dio sabiduría porque este hombre, su padre, se humilló. No se quejó con Dios, sino que vivió en esa conexión con el Padre en gozo. Y aquí nosotros debemos aprender de esto. Sí, vamos a pasar como Cristo tiempos difíciles de dolor, pero porque el gozo del Señor
está en nosotros por el Espíritu. Él nos ha empoderado para vivir la vida. Por eso dije, el secreto de la vida cristiana se vive por el poder del gozo de Dios. Y Dios empodera eso. Pero Él lo hace para aquellos que se humillan. Por eso Jesús se humilló a sí mismo. Y te digo, gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y sabe que Jesús entendía esto. En Mateo 26, quiero que vayamos ahí pronto. Versículo 50. Jesús está en el jardín de Getsemaní. Acaba de orar al Padre que la voluntad de Él se haga. Y dice entonces que Judas, que lo entregó, trajo, ¿verdad?, a aquellas personas que venían a arrestar a Jesús, porque Él venía a identificarlo ahí en el jardín. Y Jesús le dice cuando llega Judas con estas personas, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman la espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas, escuche, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Quiero que vea esta expresión. ¿Acaso no piensas tú, le dice, que no puedo ahora, a este momento, orar a mi Padre y Él no me daría lo que yo le pido? Él no me daría 12 legiones de ángeles. Claro, la respuesta a la pregunta de Jesús es sí. Si Jesús ora y le pide al Padre, Señor, envía a los ángeles en este momento para protegerlo, para que no fuera prendido, para que no fuera enviado a la cruz. ¿Cuántos creemos que el Padre pudiera haber contestado esa petición? Pero ¿por qué no oró Jesús eso? Porque Jesús reconoce que el Padre tenía otro propósito. Él podía haber orado eso, pero él sabía que el Padre tenía otro propósito que cumplir. No era la voluntad de Dios que él fuera librado en ese momento. Y escúcheme, Jesús se entregó aún, nunca perdió su gozo, porque el gozo en la vida de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Y yo creo que esa debe de ser la lección para nosotros. Me da mi gozo hacer la voluntad de mi Padre. ¿O está basado mi gozo en mi vida en las cosas que tengo o no tengo? ¿Que recibo o no recibo? ¿Cuál es mi gozo? Cuando la vida nuestra está basada en la voluntad de Dios, el Padre nos empoderará para vivirla con gozo. En en Habacuc capítulo 3, no Hebreos, Habacuc capítulo 3 y versos 17 y 18. Mire, el escritor, el profeta Habacuc escribe esto: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. O sea, está describiendo una condición donde todo se acabó. No hay vacas, no hay ovejas, no hay fruto, las vides no producen, los higueros no florecen. No hay nada. Dice el verso 18, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El escritor reconoce esta verdad que Jesús vivió y que el Señor nos llama a nosotros a vivir. Aunque el Señor nos ha prometido estar con nosotros siempre, no siempre nos ha prometido que nos dará todo lo que queremos o todo lo que otros tienen.
Y por eso el profeta dice, aunque todo falte, ¿es Dios un Dios de provisión? Sí. ¿Habrá tiempos cuando cosas falten? Sí. Las hubo en la vida de Jesús, las habrá en tu vida, las habrá en mi vida. Pero esa es la actitud de una persona cuyo gozo está en el Señor, no en las cosas. Por eso empecé diciendo con ese versículo, pon tu mirada arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Con todo me alegraré en Jehová. ¿Cómo me voy a alegrar, pastor, cuando todo falta? Porque tu gozo no está en las cosas. Y tienes que aprender, si están en las cosas, cuando esas cosas falten, tu gozo también fallará. Pero la base de un gozo inquebrantable, un gozo que nunca deja de ser, es el gozo que tiene el creyente en Dios. Tu vida está escondida con Cristo en Dios, dijo el apóstol Pablo. Con todo esto dice, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Y qué dijo Nehemías? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Quizá tú estés pasando alguna situación en ese momento, quizá no tan drástica como la menciona el profeta Habacuc aquí, pero dices, el Señor, pastor, yo estaba pensando que esto y esto y esto iba a ser así, pero no ha sido así. Quizá tú has estado orando que el Señor cambie una situación que no ha cambiado y te has deprimido, has perdido tu gozo. Y es aquí donde tú tienes que regresar al Señor y decirle, Padre, he puesto mi confianza y la esperanza de mi gozo en otras cosas. Pero el gozo del creyente está en el Señor. El gozo del creyente es el Señor. Por eso Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque tú has soberanamente, ¿qué? Revelado a algunos esto y a otros se los has encubierto. Te alabo, Padre, porque así te ha agradado a ti. Te ha agradado, te ha dado gozo a ti hacer esto y a mí también me da gozo. Y para el creyente el gozo en su vida debe de ser la voluntad y el propósito de Dios. La soberana voluntad de Dios. En Juan capítulo 16, verso 14, Juan 16, dice el Señor, déjeme encontrarlo rápidamente aquí, el 16, 14, aún tengo muchas cosas que deciros. ¿Es el 14? Perdón, ese es el correcto. Juan 16, 14. Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo, tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo glorifica ¿a quién? A Cristo. Todos digan a Cristo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Y luego en el capítulo 15, regrese al capítulo 15 de Juan, el verso 9. El Señor dice esto: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Estas cosas, verso 11, he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es el gozo del cual Él nos ha hablado? ¿Qué es el gozo que debe estar en nosotros y que nuestro gozo, este gozo sea cumplido? Bueno, nos acaba de decir verso 9, así como el Padre me ha amado, yo los he amado también a ustedes. El amor de Dios, Dios te ha amado. ¿Tú tienes gozo en tu vida porque sabes que Dios te ama? ¿Estás gozoso? ¿Tú aprecias la salvación que Cristo te ha dado? Eso te debe dar gozo. Si nada más tuvieras, solamente eso es suficiente para decir, te doy gracias, Jesús, porque me has amado. Y note que el Señor dice, así como el Padre me amó, yo los he amado. Y estas cosas las he dicho, las he hablado, verso 11, para que mi gozo esté en vosotros. Estas cosas les he dicho, que los he amado, para que mi gozo esté en vosotros. Y ese gozo se cumpla.
Nosotros debemos de vivir a la luz de esa palabra. Cristo me ama. Y déjame decirte esto, si Cristo te ama, ¿lo crees tú? ¿Lo crees esta mañana? ¿O todavía buscas tú que Dios pruebe su amor por ti? Y a veces pensamos, si David hubiera dicho, bueno Señor, si tú me amas verdaderamente, yo sé que me perdona, pero si me amas, dejarías que este niño viviera. Eso sería una demanda. Señor, muéstrame otra vez que me amas. Yo sé que me amas, pero muéstramelo otra vez. Hazme esto. Es como el niño, ¿verdad? Que se tira al piso en la tierra llorando porque su madre no le quiere comprar ese juguete, ese otro juguete. Ya le compró muchos, pero quiere otro el niño. Y a veces como niño decíamos a nuestra madre, cómprame este y te juro que ya nunca más te pediré otro. ¿Sí? Y cuando nuestra mamá nos decía, no, yo me acuerdo, tiramos al piso a llorar. Me acuerdo que si una vez hice yo como niño, me tiré al piso, y mi mamá solamente estaba sobre mí viéndome. Y orando y luego viendo así a ver si afectaba a mi madre. Ya cuando dejé de llorar me dijo mi madre, ¿ya acabaste? Ahora sí párate. Y de todos modos no hizo lo que yo quería. Y así nosotros a veces como con Dios queremos llorarle, queremos quejarnos, queremos hacer berrinches, ¿verdad? Delante de Dios, a ver si eso causa que Dios haga eso. Pero Dios no se mueve por eso. Dios no se mueve por nuestras emociones. Dios se mueve por sus propósitos para nosotros. Nos conoce mejor que nos conocemos nosotros mismos. Y el Señor nos dice simplemente, yo los he amado a ustedes como mi Padre me ha amado a mí. Y esto he hablado, esto les he dicho, para que mi gozo esté en ustedes. Y por eso te hago esa pregunta tú. ¿El hecho de que Cristo te ama, te da gozo a tu vida? ¿Está tu gozo cumplido? Señor, estoy completo. Si no me das nada jamás, yo sé que me amas. Y para mí eso es causa de gozo. ¿Sabe? En el capítulo 16 aquí de Juan, el verso 23, mire, el verso 24, 23 y 24. En aquel día Jesús dijo, no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Escuche, para que vuestro gozo sea cumplido. Hay gozo en recibir cosas del Señor. Hay gozo en ello. Cuando yo oro a Dios y Dios contesta mis oraciones, no me deprimo. Le doy gracias a Dios. Y me regocijo. Me da gozo que recibo esto de Dios. Pero mi gozo no debe estar en aquellas cosas que son temporales. Si David solo se hubiera regocijado porque Dios tuvo misericordia y le hubiera dejado que el niño viviera y él se hubiera gozado, ese niño iba a morir algún día. Y si ese era el gozo simplemente porque vivió, cuando muera, ¿qué va a hacer? Va a perder su gozo. Pero su gozo estaba en Jehová. Y aquí el Señor dice, pídeme y recibiréis para que tu gozo sea cumplido. Sí hay gozo en la contestación de la oración. Pero nuestro gozo, que es firme y es inquebrantable, no es porque Dios nos contesta oraciones. No es porque el Señor, ¿verdad?, nos dio autoridad y tenemos autoridad sobre demonios como sus discípulos. Ellos se gozaron en eso. ¡Qué gozo! Tu nombre tiene poder, Señor. Vimos, mira, se liberaron de demonios muchas personas cuando salimos. ¡Oh, Señor! ¡Qué bueno! El Señor le dijo, no se regocijen por eso. Regocíjate porque tu nombre está escrito en el cielo. Ese debe de ser tu verdadero gozo. No que no nos trae alegría que el Señor conteste nuestras oraciones, sí. Pero mi gozo, la base de mi gozo, no es eso. Porque cuando yo pido a Dios y quiero que Dios haga algo y Dios decide, no es eso lo que es su propósito para mí, yo debo estar dispuesto a decir, gracias Señor, te alabo, Padre, Dios del cielo y de la tierra. Porque tú eres mi gozo. Quiero
ir a Hebreos capítulo 10 rápidamente, se nos está yendo el tiempo. Hebreos 10, verso 32. Como dije, cualquier persona puede gozarse cuando recibe las cosas que ha pedido. No se toma mucho para regocijarse cuando nosotros recibimos lo que le hemos pedido a Dios. Pero solo aquellos que son empoderados por el Espíritu Santo con un gozo interno pueden regocijarse en Dios solamente, aun cuando no haya todas las cosas que uno piensa que debe tener. Hebreos 10, verso 32, el escritor aquí dice: pero traed a memoria, le dice a los creyentes, los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Y por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Noten el verso 34, dice que padecieron, dice, el despojo de vuestros bienes con gozo. Sufristes, pero había gozo, porque el gozo no estaba en los bienes que perdieron. El gozo no estaba en la condición externa, el gozo estaba en el Señor. Su fe estaba conectada con el Señor. Y dice, su confianza era porque ellos sabían que tenían un galardón más grande que las cosas externas. Por lo tanto, no retrocedieron cuando vinieron esos tiempos de prueba y de aflicción. Y dice, el justo vive por la fe. La fe en Dios, la fe en quién es Dios y qué es la voluntad de Dios. Y el verso 39 termina diciendo, nosotros, o sea, los creyentes, no somos de los que retrocedemos. No retrocedemos, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Esos somos nosotros, los que hemos aprendido a vivir por el gozo que el Señor nos ha dado, el gozo del Espíritu Santo, no el gozo en las cosas externas. Quiero leerle unos versículos más del libro de Filipenses para terminar esta mañana. En Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo escribe acerca de su vida en Cristo y lo que él tuvo que pasar o estaba pasando por vivir la vida en Cristo. Y dice en el verso 20, acuérdense, acaba de decir el escritor en Hebreos, no somos de aquellos que retrocedemos, sino los que tenemos fe para la preservación del alma. Verso 20 de Filipenses 1. Conforme a mi anhelo y esperanza, dice Pablo, de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Dice ahora, hermanos, estoy diciéndoles, yo sé que en nada seré avergonzado. Tengo toda confianza, como siempre, dice. Y ahora también será magnificado Cristo. Será magnificado Cristo en mi cuerpo. Note, viviendo o muriendo, por vida o por muerte, Cristo va a ser magnificado en mi vida. ¿Por qué? Verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir en Cristo, ¿qué es? Es ganancia.
Aquí está un hombre que ha entendido el poder y el secreto de vivir la vida. El mundo traerá aflicción. Cristo nos dijo, en el mundo tendráis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. Confía en mí. Vive tu vida en mí. Y Pablo decía, no importa en todo esto, yo tengo confianza, no seré avergonzado porque yo sé en quién he creído, en Cristo. El vivir para mí es Cristo. ¿Qué es vivir para ti? Es que, pastor, yo estoy esperando esto, pero el Señor no me lo ha dado. ¿Eso es lo que te dará gozo? ¿O es Cristo tu gozo? No vivas, por eso dijo Pablo, viendo aquí tu vista puesta en las cosas, tu vida mirada en el cielo. Estás viviendo aquí y todos tenemos que vivir aquí hasta que el Señor nos llame, pero en medio de esta cultura, nuestro gozo nunca lo debemos perder. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Verso 7 del capítulo 3, Filipenses 3:7. Dice, por cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por eso decía, el Cristo será magnificado en mi vida por vida o por muerte, para ganar a Cristo. Verso 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Verso 12. No que ya la haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ser, si logro asir aquello por la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dice, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ve cuál es la meta? Dios me ha llamado a ser como su hijo. El llamamiento de Dios está en Cristo. Por eso Pablo decía al principio ahí en Colosenses, donde leímos que tu mirada ponla arriba, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre. El llamamiento es que yo sea como Él, que yo viva como Él vivió. Verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí, dice Pablo, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son esos? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. O sea, cuando Pablo habla aquí del vientre, está hablando de los apetitos. El vientre se llena de los apetitos, el apetito, ¿verdad?, de comer. Y está usándolo de una manera metafórica. Dice, el Dios de ellos es sus propios deseos, su propio vientre, y cuya gloria es su vergüenza. Se glorían en las cosas que no se deberían de gloriar, que solo piensan ¿qué? En lo terrenal. Y Pablo dijo, vuestra mirada está arriba. La sabiduría para vivir esta vida viene de lo alto, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ve el poder de Dios que puede sujetar todas las cosas. No hay nada que Dios no pueda hacer. Tenemos esa fe y esa confianza en nuestro Dios. Por eso Jesús le dijo a Pedro, ¿tú crees que ahorita, si yo le pido al Padre que me envíe esos ángeles, no los enviaría? Claro que sí. Pero ese no era el propósito de Dios.
Dios tiene el poder para sujetar todas las cosas. Pero dice, en este momento estamos nosotros en este cuerpo de humillación. Pero viene el día cuando Él transformará este cuerpo para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Y cuánto le damos gracias a Dios por ello? Y por eso debemos nosotros de gloriarnos en Dios. Porque sabemos que las promesas del Dios en quien hemos creído, no importa que venga vida o venga muerte, Cristo será magnificado en mi vida. Esa es la manera que tú y yo deberíamos de vivir. Señor, magnifícate en este cuerpo, magnifícate en mi vida. Cuando Jesús oraba en el Getsemaní y le decía, Padre, si hay otra manera, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre le dijo, tienes que tomar esa copa de sufrimiento para que el mundo sea salvo. Y Pedro quiso defenderlo. Le hizo esta pregunta el Señor a Pedro. La copa que mi Padre me ha dado, ¿no la tomaré? O sea, ¿tú me quieres defender a mí de aquello que Dios me ha dicho que yo tengo que hacer y pasar? Y Él tomó esa copa de sufrimiento. Dice la Biblia, por el gozo que estaba delante de Él, sufrió la cruz. Ve, el gozo era el gozo del Señor. De obedecer la voluntad de Dios. Eso le trae gozo a mi Padre. Eso me trae gozo a mí. Señor, esta mañana te pedimos, nos humillamos delante de ti y reconocemos que hemos vivido nuestra vida buscando gozo en aquello que no puede proveer un gozo inquebrantable, un gozo que no puede ser destruido. Perdónanos, Señor, y regrésanos, como David oró, restituye el gozo de mi salvación. Regrésame, Señor, a reconocer que tú eres el gozo de mi vida. Despégame, Señor, de todo aquello que empaña ese gozo que debe de perdurar en mi vida. Perdóname, Señor, si he puesto solo mi gozo en las cosas externas, en aquello que tú nos has dicho que no debemos de gozarnos, que nuestro gozo debe estar en ti y en tus propósitos y en lo que tú haces y en lo que tú has determinado hacer. Te pido que eso nos traiga gozo, que eso sea para cada creyente aquí esta mañana, Señor, el fundamento para vivir una vida que te agrada a ti. No importa lo que venga. Y cuando no haya fruto en los árboles, vacas en el corral, como dijo el profeta, aún nos regocijaremos en ti. Porque sabemos que en todo tú tienes un propósito. Yo te pido, Señor, por aquellos en este momento que están aquí presentes o que están viendo en línea y están pasando por un tiempo de pena, de dificultad, algún quizá de dolor. Yo te pido, Señor, que su corazón sea humillado delante de ti y que pueda reconocer, Señor, pero tú eres el gozo de mi salvación. Tú eres el gozo de mi vida. Perdónanos, Señor, si hemos buscado en otras fuentes el gozo que solo tú provees para nuestra vida. Por eso tú nos has dicho, Señor, en tu palabra, que el gozo viene por el poder de tu Espíritu solamente, interior. Tú nos los has dado, nos has capacitado para ellos. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz en el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos para vivir en el reino de esa manera. Y que nuestra vida te glorifique en todo, que tú seas magnificado en mi vida, como dijo el apóstol Pablo, por vida o por muerte. Todo lo que tú nos has dado, te agradecemos, pero te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios que propones para nuestra vida todo aquello que es mejor para nosotros. Ayúdanos para entender eso. Y te pedimos todo esto en el nombre glorioso
de Jesucristo nuestro Salvador y Señor. Y a ti te damos toda la gloria y la honra, Padre. En el nombre de Jesús, llévanos de este lugar para vivir con gozo tu salvación. Y para que otros vean, Señor, que nuestro gozo está fundado no aquí en la tierra, sino allá en el cielo, de donde viene la sabiduría de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén.